Yo no podría decir esas palabras. Una frase, una simple declaración hecha por Shohei Ohtani, estremeció el vestuario de los Dodgers, resonando en cada rincón del ático más sagrado del béisbol. Estaban inmersos en la máxima encrucijada de la temporada, un momento de profunda crisis, donde el peso de la expectativa, la presión incesante y la sombra persistente de la duda amenazaban con derrumbarlo todo. En medio de un camerino dominado por un silencio denso y asfixiante, donde nadie se atrevía a pronunciar una sola sílaba que pudiera quebrar la tensa calma, el cañonero Max Muncy escuchó una voz, la voz de Ohtani. Fue una intervención que, según los presentes, logró alterar la mismísima atmósfera del equipo. ¿Cuál era el significado profundo detrás de estas palabras que transformaron la presión en posibilidad? Los Angeles Dodgers de 2025 se encontraban en el corazón de la postemporada, luchando por revalidar el título que habían conquistado el año anterior. En el escenario cumbre del béisbol, cada jornada se convertía en una batalla de desgaste. La fatiga acumulada de la temporada regular, las inmensas expectativas de los aficionados y los medios, y, sobre todo, el yugo de la obligación de ganar, pesaban como una losa sobre el alma de cada jugador. Esta presión era palpable, y en el contexto de una serie, donde el siguiente error significaba el final, la mayoría de los atletas se sentían al borde del colapso emocional. El aire en el vestuario estaba estancado, frío y denso. Los jugadores se comunicaban apenas con gestos, cada uno inmerso en su propia guerra personal contra el pánico escénico y la necesidad imperiosa de la victoria. Fue en este entorno de mutismo cargado de electricidad donde se deslizó, casi imperceptiblemente, una frase que tomó a todos por sorpresa. Solo necesitamos ganar 2 más, ¿no es así? Quien la pronunció fue Shohei Ohtani. Salió de sus labios con una naturalidad desconcertante, como si estuviera comentando el clima o el menú del almuerzo. Aunque en un primer momento podía sonar a una broma forzada, contenía una convicción tan genuina que la hizo vibrar con una resonancia singular. En ese instante preciso, la rigidez del vestuario pareció ceder un poco. Una pequeña rendija de luz se filtró en los rostros abatidos de los jugadores que sentían el aliento frío de la eliminación en la nuca. Max Muncy, un veterano curtido en 1000 batallas, se limitó a musitar en voz baja. Yo no podría decir esas palabras. De ninguna manera. Esta frase de Ohtani no fue un discurso de liderazgo ensayado, ni una estrategia premeditada para levantar la moral. Para él, ganar no era una hazaña extraordinaria, sino simplemente el resultado natural de hacer lo que se debía hacer. Detrás de esa calma residía una inquebrantable confianza forjada a través de innumerables experiencias, una autodisciplina férrea y una capacidad de juicio absolutamente fría. Por eso, sus palabras penetraron en la mente de sus compañeros de equipo. Prendieron una pequeña, pero vital llama en sus corazones, recordándoles que la lucha no había terminado y que la victoria seguía siendo posible. Ohtani, tras superar la cirugía Tommy John en 2023, continuaba su titánico desafío de resucitar el nivel de su doble rol en esta temporada. Y fue esa calma, esa perspectiva sencilla y desdramatizada, la que disolvió la presión colectiva, abriendo el sendero hacia la victoria. El momento exacto en que Muncy escuchó esas palabras fue crucial. Estaban justo antes del cuarto partido de la serie divisional de la Liga Nacional. Era una situación de vida o muerte. Shedar. El rival era San Diego Padres, el archienemigo divisional contra el que habían librado batallas épicas durante toda la temporada. La serie, pautada a 5 juegos,
se había torcido peligrosamente. Después de ganar el primero, los Dodgers cayeron en el segundo y el tercero, quedando contra las cuerdas con un balance de 1-2. Estaban a una derrota de que todo se acabara. El fantasma de la postemporada anterior, donde los Padres los habían superado con demasiada facilidad, planeaba sobre las cabezas de los jugadores. La prensa, con una dureza implacable, ya comenzaba a insinuar el fracaso. ¿Serán los Padres de nuevo su verdugo? Era la pregunta tácita en cada mirada de los reporteros. En el camerino, donde nadie se atrevía ni a respirar con fuerza, Ohtani se dirigió a sus compañeros, con un tono natural y sin esfuerzo. Todo está bien, dijo. Tengo previsto jugar hoy. Solo necesitamos ganar 2 partidos más. No empleó una retórica especial, ni alzó la voz. Simplemente enunció un hecho. Sin embargo, esa única frase fue el catalizador que cambió la dinámica del equipo de manera fundamental. Todos dudaron de lo que acababan de escuchar. El silencio opresivo que había dominado el club se rompió, reemplazado por una sensación similar a cuando se abren las ventanas y entra el aire fresco del amanecer. Muncy confesaría más tarde. Sinceramente, yo no habría podido expresarlo de esa forma. Estábamos todos hundidos bajo la presión. Pero Shohei lo dijo con total naturalidad. No estaba tratando de motivar a nadie, ni de actuar con arrogancia. Sentí que era una convicción tranquila, como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. El propio Muncy atravesaba una mala racha personal. Se había ido sin hits en el primer y segundo partido. La decepción de los aficionados, la hostilidad mediática y, lo más difícil, su propia frustración le estaban consumiendo. Me dolía el estómago en cada turno al bate. Temía que si fallaba de nuevo, la gente diría que era un jugador acabado. Para él, la frase de Ohtani, solo ganar 2 más, no fue un truco motivacional. Fue una razón para levantarse, un pretexto para dejar de sentirse paralizado por el miedo. Cuando volví al plato en ese partido, después de escuchar a Shohei, sentí que la tensión en mis hombros se desvanecía de repente, explicó Muncy. Pensé, tienes razón, solo necesitamos ganar 2 más. Es algo tan simple, pero para mí en ese momento fue gigantesco. Posteriormente, Muncy conectó un hit crucial que fue determinante para asegurar la victoria. Su admiración por Ohtani es inmensa. El estado mental de Shohei siempre me asombra. Es la persona más calmada, pero también la más apasionada. Parece una contradicción, pero en él no lo es. Es el motor que este equipo necesita, declaró Muncy con firmeza. Quique Hernández, otro compañero de equipo, corroboró esta impresión. Las palabras de Shohei tienen peso. No son solo palabras de aliento. Tú sabes que él realmente cree lo que dice. Por eso, de forma instintiva, nosotros también queremos creerle. Incluso la prensa especializada se hizo eco del suceso. Un periodista lo describió como palabras mágicas. Es una frase sencilla, pero muy pocos jugadores en una situación límite como esa son capaces de articularla. Y que con ello cambie la atmósfera del equipo. Parece sacado de una película. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, también compartió su visión en rueda de prensa. En el instante en que sus palabras se esparcieron por el vestuario, todos levantaron la cabeza. Shedar. Los jugadores que estaban hundidos por la presión sintieron que tal vez en verdad podíamos ganar. Esa sensación, ese aire, se instaló entre nosotros. Shedar. Después del partido, Muncy se acercó a Ohtani y le dijo: «Tus palabras funcionaron de maravilla. ¿Fue magia?» Ohtani, con su habitual sonrisa tímida, respondió: «No dije nada del otro mundo».
Shedar. Pero Muncy supo en ese momento que Ohtani era más que una superestrella de estadísticas imposibles. Poseía algo especial, una fuerza que movía los corazones del equipo más allá de los números y las victorias. La tranquila convicción de la victoria se manifestó de nuevo. En 2024, cuando los Dodgers se vieron superados en 2 partidos y forzados a una situación de no retorno en la postemporada, Ohtani dijo en una entrevista posterior al partido: «No siento que estemos realmente contra la pared». Shedar. 2 partidos nos pone al frente. Es simple, concentrarse en ganar 2 veces. Lo que pasó hoy, ya pasó. Mañana debemos cambiar el chip. Esa declaración no era solo optimismo superficial. Simbolizaba la inquebrantable fortaleza mental de Ohtani, su capacidad para mantener la calma y la obsesión por la victoria bajo la presión más extrema. Su creencia inquebrantable en la simplicidad de ganar alteró la atmósfera colectiva. Sus compañeros de equipo y los aficionados se quedaron asombrados. La gente murmuraba: ganar 2 partidos seguidos, eso solo lo hace un protagonista de película. Los Dodgers, fieles a la palabra de su líder silencioso, lograron remontar y avanzar en la serie. El año 2024 fue especialmente duro al inicio, con el gran escándalo de su ex intérprete, un suceso que puso a prueba la cohesión del equipo y la moral de Ohtani. Muncy aún recuerda el impacto. Fue traicionado por alguien en quien confiaba más que en nadie. No podíamos creer que alguien tan extraordinario tuviera que pasar por eso. Pero lo que más me sorprendió fue su actitud posterior. Ohtani se limitó a ofrecer una explicación tranquila y objetiva del suceso, sin entrar en detalles de su vida privada, y al día siguiente, retomó su rutina de entrenamiento sin inmutarse. Quique Hernández comentó: «No cambió nada, de hecho parecía incluso más concentrado. Ver eso nos obligó a todos a enderezar la espalda». La calma, la concentración y la dedicación de Ohtani a su trabajo, sin importar las circunstancias, se extendieron por toda la organización de los Dodgers como una fuerza invisible, una humanidad que no podía medirse con estadísticas. Con sus números impresionantes y consistentes, Ohtani se estableció como el pilar de confianza del equipo. Muncy, bromeando, dijo: «Es capaz de mantener esos números a pesar de cualquier cosa que lo sacuda». Pensé que no era humano. Pero lo maravilloso de Shohei es que detrás de ese juego anormal hay una persona real. A medida que la postemporada avanzaba, incluso el normalmente imperturbable Ohtani mostraba su lado más emocional. Saltaba en el banquillo por un jonrón de un compañero o alzaba el puño tras un ponche crucial. Freddie Freeman señaló: «Esa expresión de emoción me da una seguridad tremenda. Cuando todos estamos tensos y Shohei parece estar disfrutando de corazón, yo pienso, estamos bien. Si él está sonriendo, me tranquiliza». Doug McCain, periodista de Dodgers Nation, lo analizó así: «Este equipo ya no se centra en quién es la estrella, sino en la dedicación para cumplir su rol». La concentración y la obsesión que Ohtani pone en su trabajo son una lección para todos. La famosa frase que Ohtani pronunció antes de la final del Clásico Mundial de Béisbol: «Hoy abandonemos la admiración por ellos y centrémonos solo en ganar», es un mantra en el vestuario de los Dodgers. Muncy sintió esa misma vibración en los playoffs con el simple: «Solo necesitamos ganar 2 más». No hay nadie más que Shohei que pudiera decir esa frase en ese momento, concluyó Muncy. Él tiene la capacidad de cambiar la atmósfera sin ser engullido por la presión. Por eso, esa frase no fue solo una línea, fue una verdad. Además de sus palabras en momentos clave, las acciones cotidianas de Ohtani dejaron una huella imborrable. En un viaje del equipo,
Cuando Yoshinobu Yamamoto subió al autobús, el único asiento libre era el de al lado de Otani. Munshi recordó. Cualquier otra estrella se habría quedado con su espacio, pero Shohei sonrió y le cedió el asiento. «Siéntate donde quieras», le dijo. Fue algo pequeño, que no llegó a ser noticia, pero en ese momento sentí, este hombre, antes de ser una superestrella, es una persona íntegra. Munshi declaró a los periodistas con orgullo. «Es un honor jugar con Shohei. Solo su presencia eleva a este equipo a otro nivel. Aprendemos muchísimo de él». Shedar. La influencia de Otani trascendía su bateo y su picheo. Su liderazgo silencioso, basado en la integridad y la ética de trabajo, es lo que transformó a la venerable franquicia de los Dodgers. El camino a la cima que Otani pavimentó culminó en 2024 con la ansiada victoria en la Serie Mundial. Mientras el confeti caía y los jugadores se abrazaban con sus gorras de campeones, Otani habló con un tono mesurado. «Estoy feliz, claro. Pero todavía tenemos desafíos por delante, y creo que podemos ser un equipo aún más fuerte». No había euforia desmedida, solo la aceptación tranquila de un logro y la vista puesta en la próxima meta. En un podcast tras la temporada, Munshi reflexionó. Cuando Shohei dijo, solo ganar 2 más, sinceramente me costó creerle. Pero después de que lo dijo en el vestuario, realmente ganamos 2. Eso es lo que significa una palabra creíble. Munshi admitió que al inicio sintió cierta aprensión por la llegada de Otani. No es solo una superestrella, es el rostro del béisbol mundial. Me preocupaba el ruido mediático. Pero a la hora de la verdad, no hay persona más considerada que él. Es tan increíble, y aún así, siempre se acerca a saludarte primero. Cuando Munshi pasó por una mala racha a mitad de la temporada, Otani le ofreció un consejo sutil. Estaba fallando mucho, y Shohei se acercó tranquilamente y me dijo, «Tu timing está un poco adelantado». Eso fue todo. Al día siguiente, mi timing volvió y empecé a batear de nuevo. Ese tipo lo ve todo en el béisbol. Shedar. La fuerza de las palabras de Otani es tranquila pero inquebrantable. Munshi cerró su entrevista diciendo, «Tengo un anillo de campeón, pero mi mayor ganancia es haber luchado junto a Shohei». Nadie es más grande, más callado y a la vez más ardiente que él. Esa noche de celebración del campeonato, Munshi regresó al hotel del equipo. Se sentó en el sofá, con el olor a champán aún en su uniforme, y revisó su teléfono. Un mensaje de texto corto de Otani lo esperaba. «Buen trabajo. Sigamos trabajando duro juntos». Era una despedida suave, el inicio de una nueva promesa. Y ahora, Max Muncy habla con la certeza de un hombre que ha visto la verdad. Las palabras de Shohei no mienten. Realmente, solo teníamos que ganar 2 más. Y pudimos creerlo, porque él era la clase de persona que podía decirlo. Por eso, estoy más que feliz de poder jugar con él de nuevo en 2025. A pesar de que la temporada 2025 podría traer nuevos desafíos para Muncy, la fuerza inalterable de las palabras de Otani sigue siendo su ancla. Mientras Shohei esté aquí, me levantaré una y otra vez. Su presencia guía al equipo y a sus compañeros hacia un nuevo capítulo, una nueva historia de superación. Muncy ajusta su bate, se planta de nuevo en el campo, listo para seguir luchando.